Buenos días, tengan todos ustedes, hermanos de Peniel, hermanos que nos escuchan aquí en los Estados Unidos, hermanos, amigos que nos sincronizan, que se conectan con nosotros en alguna parte del mundo, en alguna parte de la República Mexicana y otros lugares. Es un placer para nosotros estar delante de ustedes llevando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene que correr. La palabra de Dios nos dice, el Señor Jesús dijo, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde ni una jota se quitarán de ellas. Esa es la razón por la cual nosotros nos esforzamos, nos esmeramos, aunque el lugar aquí donde nosotros servimos está cerrado, pero la palabra de Dios no está cerrada. La palabra de Dios tiene que estar libre y que corra para que muchos la escuchen y sepan lo que Dios quiere en esos tiempos tan difíciles. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a comenzar a llevar la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Filipenses en el capítulo 4 del versículo 6 al 9. Yo le puse el título al mensaje de este día: ¿cómo lograr que nuestras preocupaciones obren a nuestro favor? La palabra de Dios en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, del versículo 6 al 9, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es del buen nombre, si hay virtud alguna y si alguna cosa digna de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a invocar el nombre del Señor para que Él sea glorificado y Él sea el que lleve mis labios, mis pensamientos hacia donde Él quiere. Señor, tu siervo viene delante de tu presencia. Te presento, Señor, mi cuerpo para que tú, Señor, lo uses y que tú seas glorificado, Señor. Porque el único que merece la honra y la gloria eres tú, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor y la oportunidad que me das de servirte. Señor, gracias, Señor, y que tu palabra, Señor, corra. En tu bendito nombre yo oro, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, amigos, estamos viviendo momentos difíciles. No podemos nosotros cerrar los ojos porque eso pasa en todo el mundo. Preocupaciones por esto, preocupaciones por lo otro. Hay preocupaciones por donde quiera. Cuando las preocupaciones abundan y nos enferman, el Señor nos quiere recordar que Él está sustentándonos cada día milagrosamente. Muchos no creen que Dios todavía está en control de todo lo que está pasando en el mundo con esta pandemia. No solo nos ayuda y nos libra milagrosamente en lo material, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Cuentan de una mujer que tenía muchos problemas y tenía que ir a ver a su terapeuta. Y esas preocupaciones que tenía y le enfermaban muchos. Pero el terapeuta también ya como que se estaba cansando de que cada vez que ella iba, ella no entendía lo que le estaba diciendo. Esa mujer llegó al terapeuta y el terapeuta empezó a darle el tratamiento. Por suerte ese día había mucho viento. Por suerte ese día estaba muy friolento y estaban en medio enfrente de la ventana un árbol. Estaba un árbol y se movían las ramas para un lado y para otro. Y necesitamos subir el volumen, dicen los hermanos. Necesitamos subir el volumen. No sé, en lo que estés. Perdón la interrupción, hermanos. Es que los hermanos no escuchan mucho el mensaje.
no escuchan mucho el mensaje por el tono de voz. Creo que en lo que usted sigue voy a arrimar más la cámara y voy a encender el micrófono. ¿Es este? Sí, pero está desconectado todo. Pero no desconectó todo. ¿No sabes cómo? Si no continuamos nada más, voy a tratar de arrimar más la cámara para que se escuche más. ¿Me ves bien? Sí. ¿Está bien así? A ver, intentamos. Perdonen la interrupción, pero son cosas técnicas. A veces nosotros no conocemos todo este movimiento y tuvimos esta interrupción. Seguimos adelante. Les decía que esta mujer fue a ver al terapeuta y ya el terapeuta como que ya le dice, pues esta mujer, yo le digo una vez y otra vez y no entiende y no estaba, como que ya estaba la mujer haciéndose más enferma de lo que estaba y en verdad no estaba enferma, sino que era la mente. Y ese día había mucho viento. Por suerte, enfrente de ellos estaba un árbol muy grande. Y el árbol, con el viento, movía las ramas para un lado y para otro. Le dijo a la mujer, le dijo, mira, asómate por la ventana y mira las ramas cómo se mueven. Y la mujer se asomó y las ramas chocaban unas con otras. Y luego dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser el tronco del árbol o quieres ser las ramas? Esa es una ilustración muy bonita, muy grande y muy sencilla, porque es lo mismo que pasa en nuestras vidas. La vida nos mueve para un lado, para otro, sufrimos, nos preocupamos y nuestro dolor empieza a subir más. Pero las palabras del Señor nos hacen recorrer lo que el Señor les dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 6, del versículo 25 a 34. Dice el Señor Jesús, cuando andaba en su ministerio, cuando empezó su ministerio, empezó a crecer la fama de él por los milagros que él hacía. Y la gente se agolpaba, se amontinaba y se juntaban para escuchar las enseñanzas nuevas del Señor Jesús. Y en el versículo 25 del capítulo 6 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestros padres celestiales las alimentan. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, en añadir una estatura o un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como que no crecen, cómo crecen, ni no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y de la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en un horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesús les da y nos da un pensamiento de lo que estaba pasando, una historia de lo que Él les dijo, y en ese tiempo que el Señor habló. Al recorrer la imaginación de nosotros en esos tiempos bíblicos, en esos tiempos cuando el Señor anduvo en el mundo predicando, se nos cruza por la mente la gente que se agolpaba alrededor de Él, ansiosa, con inquietudes, cada uno de ellos con sus problemas, quizás con un enfermo que quería que el Señor lo sanara.
Pero el relato antiguo y la realidad de nuestros días nos enseñan que el afán y las preocupaciones son causa en todo tiempo ha sucedido y todo el tiempo seguirán sucediendo. Porque nosotros los humanos, en cualquier lugar donde habitemos, así somos, débiles, frágiles. Lo triste de todo esto es que el consejo del sabio Dios que tenemos no lo escuchamos. Jesús pocas veces es oído y menos puesto en práctica el Evangelio o lo que el Señor nos dice. El Señor nos está hablando del ayuno. No, el Señor Jesús no nos está hablando del ayuno, perdón, y ni aún del cuidado de la salud del cuerpo. Él está queriendo enseñarnos el orden de prioridad de la vida. No solo por el tiempo y energía que consumimos en preocuparnos por la comida y por el vestir, sino la preocupación, la ansiedad y el afán que en ello causa en todo nuestro ser. En primer lugar, el Señor Jesús nos tiene que hablar y enseñarnos como a niños, como ejemplos sencillos y elementales, con pájaros, con flores, que no dejan de ser una fuerza grande porque vienen de la boca del Señor. Nos da el ejemplo de su creación. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles y desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. En segundo lugar, el Espíritu está a nuestro lado. Cuando los problemas de la vida nos quitan la paz interior, cuando Pablo escribe a los filipenses, es muy preciso en lo que él está hablando. Él está diciéndoles que la paz de Dios, o que interior, Pablo escribe a los filipenses muy preciso, que tenemos que tener la paz de Dios, pero nos dice en el versículo 6 que tienen que tener todo o nada. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Porque el afán es una conducta corporal y es observada por otros. Hay personas que lo tienen todo y lo hacen muy rápido, al estilo correcaminos. Esta particularidad tiene muchas veces una causa emocional, que es la ansiedad, que a su vez produce naturalmente angustia a nivel del espíritu. Como vemos, cuando hay ansiedad en nuestra manera de pensar, andamos y actuamos afanosos y sentimos angustia en nuestro interior. Los problemas han hecho daño en nuestro interior y somos presa fácil para que nos quite la paz interior y eso llega a enfermarnos. El consejo de Dios, el consejo de la palabra, es que demos algunos pasos que nos lleven a disfrutar la vida a pesar de los problemas que nos desesperan, porque no está a nuestro alcance el poder solucionarlos. En primer lugar, se nos indica que debemos de ejercitarla. Dice, oración por todo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En primer lugar, debemos descubrir qué es lo que produce el afán y comunicárselo al Señor. Cuando llegas en oración al Señor, tienes que decir al Señor cuál es tu problema y decírselo, aunque sabemos que Él ya lo sabe. Y no olvidar de darle las gracias, porque Él nos escucha. Él toma nuestro problema en sus manos y nos dará la solución. Esta es la actividad más difícil, porque estamos hablando de la fe. Aquí es cuando empieza a correr y a caminar la fe. La fe es uno de los ingredientes que debemos de tener. Muchas veces presentamos a Dios nuestros problemas y no se los dejamos, sino que los volvemos a tomar y eso nos trae mucha angustia. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Lo has dejado en el Señor? ¿Confías realmente que Él te va a ayudar
o vuelves a tomar el mismo problema y tus preocupación empieza a agrandarse más y ahonda más en tu pensamiento, en tu espíritu y no te deja estar en paz. Cuando verdaderamente le dejamos los problemas al Señor, disfrutamos del primer milagro. Y digo milagro porque humanamente hablando, en la mente humana no lo podemos entenderlo y menos explicarlo. Él nos da su bendición de lo alto y nos da su paz. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la paz de Dios invade nuestro interior, desplaza la ansiedad de la mente y la angustia del corazón. El profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, dice de esta manera: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El orden es el mismo, porque en Dios ha confiado. Su vida es guardada en completa paz. Esto, hermanos y amigos, nos permite una disposición y un estado interior ideal para practicar la meditación en la persona. Dice, por lo demás, en esto pensar. Muchas veces se utiliza el versículo 8 de esta manera. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. Se usa este versículo, muchos lo usan como una cataplasma, como una aspirina espiritual. Si alguien tiene problemas con malos pensamientos, por ejemplo, se le puede llegar a decir, debes de contestar los malos pensamientos con buenos pensamientos. Pero cuando dicen practica el versículo 8, piensa en cosas puras, utilizadas en el versículo como un método de autoayuda, presidiendo la intervención de Dios. Este mandamiento, el versículo 8, funciona si Dios primeramente guardó con su paz mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos habla tanto del Espíritu como de la persona de Jesucristo. Si no tenemos la paz, lo que dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es cuando podemos aplicar el versículo 8, que es tremendo lo que dice. Dice, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Este versículo nos habla tanto del Espíritu como de la persona de Jesucristo. Luego el Espíritu sembrará en el interior el deseo de la vida en tener en cuenta antes de hacer o podernos a trabajar en enseñanza. Luego sigue diciendo Pablo, lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis de mí, eso hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, no podemos participar en el servicio del Señor sin haber aprendido con la mente y recibido con el corazón su palabra y nos insta a imitarlo. Pablo nos dice que lo que aprendimos de él y lo que recibimos y oímos, eso hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Es tremendo lo que Pablo está diciendo aquí. Qué testimonio tan limpio, qué testimonio tan nítido para atreverse Pablo a decir que lo imitemos. Esto es cuando hay una comunión, hermanos, libre, limpia y sincera en obediencia y completa sumisión a Dios. Y Pablo la tenía. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y es por eso que él habla
que quiere que lo imitemos. Él quiere compartir, Él quiere que nosotros tengamos lo que Él tiene. Pablo no era un teórico. Junto con sus enseñanzas mostraba la coherencia de su vida. Antes lo había hecho con los ancianos de Éfeso. Con los ancianos de Éfeso, Pablo, en el capítulo 20, versículos 18 y 21, Pablo les había dicho a los ancianos de la ciudad de Éfeso, dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cuánto me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo que él era el consejo que les daba donde quiera que él iba. Grande es esta motivación de servir al Señor del discípulo, orando. La enseñanza viene sustentada por el ejemplo y la vida del Maestro. Esto es un ejemplo y una enseñanza para nosotros, los que llevamos la palabra de Dios. Nosotros no podemos llevar una palabra de Dios sin antes nosotros hacerla primero. Que la gente, que los hermanos, que la iglesia vea que el testimonio de nosotros es limpio. Y es una responsabilidad muy grande que nosotros, los siervos de Dios, llevamos en nuestros hombros. Porque todos los ojos están puestos en nosotros. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo vamos a actuar? Por eso nosotros tenemos que tener esa comunicación y la transmitimos a los demás hermanos. Esa comunión con el Señor Jesús, porque esa transmisión se transmite solamente cuando la persona tiene esa comunión con Dios. Cuando una persona, un siervo de Dios, da ese mensaje, enseña, las personas lo entienden, porque nosotros tenemos que transmitir eso a la gente. Nosotros somos siervos de Dios y tenemos que obedecerlo, pero más que todo hacerlo. El Señor decía en su palabra, usando a sus siervos, ser más hacedores de su palabra que oidores. Eso lo dijo Santiago. Grande es esta motivación, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Por supuesto, esto no es nuevo, hermanos. El Señor Jesús, en el capítulo 28, versículo 29 de Mateo, dice, he aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Hay verdades, hermanos, que el Espíritu Santo nos tiene que recordar frente a nuestra frágil mente y a nuestro frágil corazón. Porque que no nos vaya a decir el Señor, hombres de poca fe. Pero ¿cómo podemos lograr que nuestras preocupaciones obren a nuestro favor? ¿Cómo podemos nosotros entender lo que el Señor nos está diciendo en este día? Porque el mensaje es que la preocupación vaya a tu favor, que la preocupación esté a tu favor, que seas un ganador, que cuando lleves ese mensaje, cuando lleves esa petición al Señor de tu preocupación, salgas lleno del Señor, con esa confianza, con esa paz que da Cristo Jesús. ¿Cómo podemos nosotros lograr que nuestras preocupaciones obren a nuestro favor? Hay dos clases de preocupaciones, hermano. Una negativa, dañina y paralizante. Y la otra, positiva y beneficiosa. La negativa es una ansiedad que concentra nuestros pensamientos en la inquietud de que no podemos hacer nada al respecto en cuestiones que nos distraen o descansar en la capacidad de Dios. Hay hermanos y hay personas que le dan vueltas y vueltas y vueltas al problema, a la preocupación y no llegan a ningún lado. Especialmente cuando estás sumido en tus pensamientos, cuando no tienes una actividad y estás pensando en el problema. Ahora, todos nos preocupamos, hermanos.
Yo me preocupo, usted se preocupa, todos, porque somos humanos, somos frágiles. Es por eso que tenemos que venir al Señor a dejar nuestras cargas. El Señor Jesús, en el capítulo 11, versículo 33, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Mirad que mi yugo es fácil de llevar y ligera mi carga. Traigamos eso al Señor. Para suplir nuestras necesidades, Jesús mencionó esa preocupación 6 veces en el Sermón del Monte. Enseñó a sus seguidores que invocaran a su Padre Celestial, el cual quiere que confiemos completamente en Él, aún para las preocupaciones más comunes y más sencillas de la vida. No toda la preocupación en la Biblia es mala. La Biblia nos habla de una inquietud saludable que resulta en acción y oración, y son muy significativas. Por ejemplo, en el libro de Corintios, en el 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 28, Pablo estaba muy preocupado por la doctrina de las iglesias que él había fundado. Él estaba muy preocupado por los líderes que estaban llevando la palabra de Dios. Él estaba muy preocupado por la oposición que había. Y les dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo también les dijo a los creyentes en Filipos que deseaba enviarles a Timoteo porque estaba preocupado sobre su bienestar. Timoteo era su ayudante de Pablo, y Timoteo se enfermó, quizás estaba enfermo como cualquiera de nosotros, y Pablo le dice a Timoteo que ya no tomara agua, que tomara un poco de vino para su estómago. Pero Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, le dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, ¿cómo podemos lograr que nuestras preocupaciones obren a nuestro favor? Primero, permitiendo que la preocupación nos lleve a prestar atención a Dios. Tenemos que prestar atención a Dios en su palabra. En lo que Él nos dice, hay muchas promesas del Señor para nosotros y tenemos que hacerlas, hacerlas de nosotros, tomarlas por fe para nosotros. 2, permitiendo que la preocupación nos lleve a las palabras de Jesús. 3, transformando la preocupación en oración. 4, transformando la preocupación en decisiones prácticas. Nada sucede en este mundo que exceda el conocimiento y el poder de nuestro Padre Dios. La Escritura, la Biblia, declara que Dios, dice: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Salmo 103, versículo 19. Cuando nos preocupamos, estamos reconociendo la verdad de que no tenemos la capacidad de hacer frente a nuestras propias fuerzas, a las demandas de la vida. Ese es el momento de recordarnos algunas verdades importantes de la palabra de Dios. Ya miramos que Él está en todas partes. No hay lugar, no importa cuán solo nos sintamos, donde Dios no puede estar. Él está en todas partes. En el Salmo 139, versículos del 7 al 12, David nos dice a través del Espíritu de esta manera, dice: ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti,
y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Hermanos, amigos, Él lo sabe todo. Dios sabe cuánto miedo tenemos, lo mal que nos sentimos y qué es lo que nos asusta. Cuando más preocupados estamos, más actuamos como si Dios ignorara nuestra situación. Pero no es así. Él sabe y te conoce, pero quiere que empieces a ejercitar tu fe y mi fe para que confiemos plenamente en Él. Y si confiamos plenamente en Él, Él nos va a ayudar en esa preocupación. No conocemos nosotros el futuro, pero Dios sí, y conoce también nuestras necesidades. En el Salmo 33, versículo 13-14, dice la Escritura: desde los cielos miró el Señor y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre los moradores de la tierra. Él es el Todopoderoso. Los que se preocupan sienten que nadie tiene el poder de evitar. Él no tiene el poder de evitar que nos sucedan cosas malas, ni siquiera Él. Sin embargo, el Señor Jesús tiene un poder ilimitado y sus propias razones para permitir lo que permite. Para Dios todo es posible. Allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 26, capítulo 19 nos habla de un muchacho joven, que era un muchacho rico, y él vino y se presentó ante Jesús. Él quería justificarse él mismo delante de Dios. Y le hace una pregunta al maestro y le dice: Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? Porque él escuchaba que Jesucristo venía anunciando el reino de Dios. Y Jesucristo le dijo: bien, los mandamientos que les dejó Moisés en la ley: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no mentirás, no adulterarás, no cometerás homicidio. Y el joven le dice: todo eso lo he hecho desde mi juventud. Mirándolo, Jesucristo le dice: bien, toma tus bienes y repártelo entre los pobres y sígueme. Y dice que el joven se fue muy triste. Y les hace un comentario a sus discípulos. Y les dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y los discípulos, todos anonadados, todos confundidos, dicen: ¿quién podrá entonces entrar al cielo? ¿Quién podrá entonces entrar a tu reino? Y Jesucristo le dice: porque todo lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Inclusive el Señor Jesús es experto, es un Dios experimentado en las situaciones difíciles. Traigamos nuestra carga a Él, traigamos nuestras preocupaciones a Él, traigamos esa preocupación que te está minando cada día. Esa preocupación es como una gotita que está cayendo todas las noches en un bloque de hielo. Y sigue cayendo, y esa gotita va a llegar hasta que le hace un hoyo al bloque de hielo. Debemos de aprender a poner sobre los hombros del Señor Jesús las preocupaciones de la vida que nos resultan muy pesadas. Deposítalas. El día es ahora. El Señor está diciéndonos que Él lleva nuestra preocupación. Dejémoslas en las manos de Él. A Él importan más que a nosotros nuestra salud, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra nación. Todo lo que está pasando a Él le interesa. Fue Dios el que ayudó a David a matar al oso, al león, al gigante filisteo,
También lo libró de los asesinos del rey Saúl y lo mantuvo a salvo en territorio enemigo y de la conspiración de su hijo Absalón y de Ahitofel. Tal vez por eso David pudo escribir de esta manera: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Pero ¿cómo podemos entregar nuestras cargas al Señor? La respuesta no está en lo que hacemos, sino en lo que creemos. ¿Estamos confiando en nuestros sentimientos o creemos según lo que vemos que el mundo Él ha creado con sabiduría? La Biblia nos dice que nuestro Creador y sustentador es el Dios Todopoderoso y digno de confianza. Pero, ¿y si nuestros miedos están arraigados en experiencias pasadas o en enfermedades que van más allá de nuestro entendimiento o control? La respuesta no contradice, porque si el Señor, en el proceso de tu necesidad de aceptar nuestros temores, sentimos la necesidad de ayuda médica o de un consejero sabio, tal vez esa sea la forma en que Dios quiere ayudarnos a confiar en Él de maneras nuevas y más profundas. El miedo siempre ha estado desde el principio. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 10, Adán y Eva habían fallado, pecaron y ahora se andan escondiendo en los árboles y se cubren sus cuerpos con hojas. Tenían razón de temer las consecuencias de su decisión de haber fallado, de comer el fruto prohibido. Cuando Dios le preguntó: Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán dijo: tuve miedo. Desde el principio nosotros vemos que el temor ha sido el enemigo. Esa es su arma favorita, que nosotros tengamos miedo. ¿Quién no le tiene miedo a algo? Él nunca nos dejará ni nos abandonará. La preocupación suele ser una carga solitaria. Tendemos a llevarla solos. Cuando más preocupados, más nos preocupamos, más sobre que somos incapaces y nos sentimos solos. Pero si somos hijos de Dios, nunca estaremos lejos del ojo vigilante y del alcance de nuestro Padre Dios. David, en el Salmo 139, nos dio seguridad respecto a la presencia de Dios. Primero, dice que nunca podrá escapar del Espíritu de Dios, del versículo 7 al 12. Y dice que cuando afirmó que él sabía todo, incluso antes de que naciera, del versículo 13 al 16. Dice: de mañana, de noche, en la tierra, en el mar, o en lo alto, en lo profundo, Dios está ahí. Permitamos que la preocupación nos lleve a prestarle atención a la palabra de Dios. Lo que dice Mateo 25, capítulo 6, versículo 25 al 34. Jesús desafió a sus seguidores y nos sigue desafiando a nosotros a ver que las oportunidades del cielo son más importantes que las posibles pérdidas de la vida. Los instó a creer que Dios cuida de las aves, del cielo y de las flores, del campo, y también cuidará de nosotros. Vivir por fe incluye nuestra responsabilidad de trabajar y de hacer lo que podemos para proveer para nuestras necesidades y las de nuestras familias. Jesús entiende nuestras inclinaciones. Jesús entiende nuestras debilidades. Jesús entiende nuestras necesidades. Jesús entiende tus preocupaciones y las mías. Por eso nos recuerda que así como sucede con el mundo natural que nos rodea, nosotros tampoco fuimos hechos para preocuparnos. Las aves tienen que comer, no se obsesionan por eso ni sufren de migrañas. Las flores se visten, dice la Escritura, que ni aún las flores tan bonitas que se ven, ni aún Salomón,
con toda su gloria se vistió como esas flores. No necesita ningún tratamiento las flores para las úlceras. Su Padre Celestial se ocupa de ellas. El problema es lo que dice en el versículo 30. El versículo 30 dice que somos hombres de poca fe. Jesús nos dice que la preocupación reduce a una cuestión de prioridades. Nosotros tenemos que observar y saber identificar cuál es tu prioridad, cuál es tu preocupación, qué es lo que más te aqueja. Nos preocupamos por la comida, el vestido, por la competencia, por el control del futuro, en lugar de concentrarnos en lo más importante. Por eso Jesús nos dice en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que transformar, hermanos, la preocupación en oración. Pocos siervos de Dios hemos sufrido la clase de problemas que tuvo el apóstol Pablo. Pocos de nosotros hemos sufrido lo que Pablo sufrió. Latigazos, náufragos, cárceles, le pegaron, lo azotaron, hambres. Sin embargo, a pesar de todas las amenazas de su vida, las golpizas y las prisiones, les escribe a los filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En esa escritura Pablo usa 3 palabras que describen lo que tenemos que hacer en vez de preocuparnos. Habla de la oración. Pablo empezó con la palabra más común para hablar con Dios, que es la oración. Eso es lo que quiere decir hablar con Dios. Miren, hermanos, yo no quiero ofender a nadie, pero lo que les voy a decir, eso me pasó a mí. Orar no es leer una parte que esté escrita que tú no escribiste. La única palabra que está escrita es en el capítulo 6 del versículo 11, cuando Jesús, sus discípulos le preguntan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Ellos miraban que todos los discípulos de Juan el Bautista oraban. Y ellos dicen: enséñanos a orar. Y Jesucristo les enseña la oración. Es la única que yo creo que nosotros podemos repetir. Y les dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les enseña esta oración. Pero orar, hermanos, amigos, orar es hablar con Dios, decirle lo que tú sientes en tu corazón. Palabras tuyas que sean sinceras, que tú le digas lo que sientes en ese momento. Eres un doctor espiritual que te va a escuchar. Como cuando vas al doctor y le dices al doctor: ¿qué sientes? ¿Cuáles son tus síntomas? Y tú le dices a él. El Señor quiere que en esa oración, esos síntomas espirituales, nosotros le digamos qué es lo que sentimos. Se refiere a la oración en general. Cuando oramos, expresamos de manera deliberada nuestra conciencia respecto a la grandeza, la bondad y la presencia de Dios. Esta clase de oración eleva nuestro espíritu en adoración. Oramos, pedimos lo que sientes en tu corazón y el Señor te lo va a conceder según la misericordia y según su gracia en el tiempo que Él dice. Luego dice que con ruego se trata de nuestros deseos más profundos que tenemos, nuestro clamor desesperado por ayuda. Esos ruegos pueden ser por nosotros o por los demás. Pero dice una cosa muy interesante al terminar: con acción de gracias. Muchos de nosotros, cuando tenemos una necesidad, venimos al Señor y desesperadamente le pedimos
una petición que nosotros estamos necesitando en ese momento, y el Señor, al ver tu aflicción y en el momento y en la misericordia de Él, te la concede. Y después de tiempo, de la alegría, del gusto, no sabemos, se nos olvida darle gracias a Dios. Y Pablo dice que nosotros lo hagamos con acción de gracias. A veces somos mal agradecidos. Nos olvidamos las maneras en que Dios ha obrado en el pasado. Cuando oramos, como una alternativa a la preocupación, es quitarnos la carga de nuestros hombros. Quiero concluir con esto. Un enfoque práctico para la preocupación. El apóstol Pedro les escribió a personas que sufrían, que andaban corriendo, los iban persiguiendo, en una intensa persecución, y ofreció una alternativa para la preocupación. El apóstol Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Este proceso nos lleva a dos pasos. Primero, aceptar lo que no podemos cambiar. Nos desmoronamos emocionalmente al evadir la realidad, negando nuestra preocupación. Podemos aceptar con humildad que en estas circunstancias son parte de nuestra vida, o aceptar lo mucho o lo poco que Dios nos dé en ese momento. 2. Darle a Dios lo que no podemos cambiar. Las palabras de Pedro también nos animan a dejar nuestros sentimientos de impotencia y de preocupación en las manos del Todopoderoso. Y nos invita a echar nuestra ansiedad sobre Dios. Confiemos, confiándolo al único que se interesó lo suficiente por nosotros como para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Fuimos creados nosotros para descubrir en oración nuestra necesidad unos para con otros, y sobre todas las cosas que nuestro Padre Celestial nos puede ayudar en todas nuestras aflicciones y preocupaciones. Ciertamente, la preocupación es un mal que nos aqueja a todos. El Señor nos ha dicho en esta mañana que Él puede llevar nuestras cargas, que Él nos puede ayudar. Y a través de este breve mensaje, el Señor nos ha dicho que Él nos ama, que Él nos cuida y que aún está pendiente, que el ojo de Él no ha observado para otro lado, sino sigue observando a su creación. Nosotros somos la corona de su creación. Fuimos creados para eso, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Confiemos que el Señor te va a ayudar en esa aflicción que tú tienes. El Señor te va a ayudar en esa preocupación que tú tienes. Es muy grande para ti, pero para Él no hay nada grande. Para Él no hay nada imposible. ¿Quieres dejar tu carga delante del Señor y depositarla en las manos de Él, donde nada se ha perdido? Digámosle en una oración breve que voy a hacer yo para aquellos que tenemos esa preocupación en este día. Quizás la preocupación tuya está al alcance de tu mano y la puedes hacer, pero muchas no están al alcance de nuestra mano. Quizás la preocupación de tus hijos, económica, de enfermedad, tanto que vemos alrededor de nosotros. Estás preocupado por tus padres que ya están ancianos, por tus hijos que están creciendo, por tu esposo que aún no ha entendido cuánto le amas y cuánto nos ama el Señor. En fin, cada uno de nosotros traigamos esa preocupación delante del Señor. Y el Señor
en este día, conforme a su misericordia y a su gracia, nos va a escuchar. Porque Él me mandó a eso, a llevar este mensaje de alivio, este mensaje que ustedes y yo podemos atesorar en este día y confiar que Él nos escucha y que Él sabe tu corazón, que Él sabe lo que estás pensando ahorita y que Él puede darte la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Padre, tu siervo viene delante de tu presencia. Yo solamente, Señor, he cumplido con el mandamiento, con el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Amén. Señor, yo oro, Señor, para que tú, Señor, mires cada corazón presente, cada corazón que se conectó, cada corazón que nos está viendo. Y tú mires, Señor, esa necesidad que hay en cada una de esas almas. Y tú, Señor, obres según tu misericordia. Apelamos a ti, Señor, porque tú en este día nos acabas de decir y nos enseñas que tú, Señor, eres el que tomas todas las preocupaciones nuestras. Enséñanos, Señor, a tener fe, enséñanos a confiar en ti, enséñanos que de ti procede todo bien y que mis hermanos, mis amigos, los que nos escuchan, los que tienen esa preocupación, sientan esa paz tuya en este día, Padre. Que ellos se complementen con eso, Padre. Que sepan y que vean que hemos estado delante de tu presencia a través de tu palabra, a través de tu mensaje. Yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de llevar tu mensaje. Y yo sé, Señor, que tú vas a obrar. Yo sé, Señor, que tú no mientes. Yo sé, Señor, que tú vas a hacer la obra según, Señor, cada uno de nosotros. Ahora, Señor, despídenos con tu paz y tu bendición. Y que nosotros podamos decir realmente, Señor, como le dijo Pablo a los filipenses, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna y digno de alabanza, en eso pensemos. Gracias, Señor Jesús. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Ahora, Señor, despide a cada uno de los que están aquí presentes, que se conectaron con tu paz y con tu bendición. En tu bendito nombre oramos. Amén y amén. Queremos mandar un mensaje, hermanos, a nuestros hermanos locales, a la hermana Maggie Centeno, al hermano Cardoso, su familia, en Zapopan, Jalisco, el licenciado Iván, a su pareja Lina, a la hermana Mercy, a la hermana Betty Sagún, a la hermana Elena Pérez, a Marta Cruz y a la hermana Beatriz Díaz. Hermana Beatriz Díaz, gracias por seguirnos cada domingo. Que Dios la bendiga, que Dios bendiga a su familia. Sean todos ustedes bendecidos en este día y cuidémonos unos a otros. Dios los bendiga a todos. Amén y amén.